Saludos historiautas y sean bienvenidos una vez más a esta, su biblioteca. Antes de empezar con el video de hoy, por la naturaleza del mismo que ya vieron en el título más o menos de qué se trata, y por ciertos comentarios que he recibido en algunos videos anteriores relacionados con temas de mitología y dioses, pues hoy quiero hacer una aclaración. Es un poquito larga, así que si no les interesa, pues pueden saltar al minuto que está apareciendo en pantalla, que es donde comienza el verdadero tema del video. Y bueno, para quienes se quedaron a escuchar, para quienes quieren saber de qué se trata, pues esto es lo que quería decirles. Aquí en la Biblioteca de Asurbanipal nos dedicamos a la divulgación de textos desde una perspectiva histórico-antropológica, académica y objetiva. Mi misión es simplemente compartir con ustedes y difundir los múltiples textos, además de otros vestigios no escritos, que la humanidad ha producido a lo largo de su historia, desde que se conformaron como seres sociales productores de cultura, para que todos conozcamos cómo nuestros ancestros en las diferentes regiones del planeta y en tiempos diversos concebían y se apropiaban del mundo, y el cómo han registrado la actividad humana a través de los tiempos. Para esto, siempre les doy un breve contexto del tiempo y región en que el documento en cuestión fue producido, utilizando una metodología propia de la ciencia histórica. Es decir, pues primero reúno una serie de fuentes que yo considero relevantes para el tema, las leo, hago mi estado de la cuestión, después hago crítica de fuentes, selecciono lo que yo creo que es la información más pertinente o la que me deja más convencido, la que siento que es la más convincente, y a partir de eso yo construyo mi propio discurso histórico y se los transmito. Por eso mismo, por esa cuestión de meticulosidad, pues aquí en este canal no nos dejamos llevar por ningún tipo de fanatismo, ni yo en lo personal apoyo o ataco a ninguna región, cultura o sociedad en particular. No hay preferencias de unas sobre otras, y en los casos específicos en que se habla de mito o religión, pues ninguna es más o menos verdadera o valiosa que otra, sino que todas tienen el mismo valor histórico y son tratadas, como se los he dicho, con objetividad. Para mí, como estudioso de la teoría de las religiones, pues toda religión y mito es verdadero en cuanto a que hay o hubo colectivos de personas que creyeron en ello o que creen en ello y que hicieron producciones culturales donde tales creencias pues han sido manifestadas. Por lo mismo, si van a dejar un comentario, pues sí les pido que lo hagan con respeto, y no hablo de un respeto hacia mí, sino hacia las creencias ajenas a las suyas. Hay que saber respetar y saber convivir con personas que no comparten las mismas creencias, y no hay que tratar de imponer nuestras creencias, nuestra propia fe, cualquiera que sea, incluso desde el punto de vista ateo. No hay que creer que nuestro punto de vista, nuestra religión, nuestra fe personal es la única verdadera o es la única respuesta o es la única vía, sino siempre hay que dirigirnos con respeto hacia los demás. Y por eso les pido que comenten de manera inteligente y no hablando desde el fanatismo o la fe personal, como les he dicho. Aquí los temas y documentos, como se los mencioné, son abordados y relatados con ojos académicos, y pues todos estamos aquí para aprender. Estamos abiertos a otras visiones, a otras perspectivas. Ya nuestra fe personal es independiente. Aquí estamos para aprender de otras culturas y otros tiempos, y no para menospreciar o dirigirnos de maneras despectivas a otras culturas, a otras creencias que no sean las propias. Bueno, ahora bien, también quería aclararles que cuando hablo de mito, pues lo hago aludiendo al significado antropológico de esta palabra, es decir, a historias de origen, a historias fundacionales de las diversas culturas, la historia que ellos concebían de sí mismos, lo que ellos consideraban que era su pasado, la forma en que ellos explicaron el cómo funcionaba el mundo para ellos. Esos son los mitos. Por lo tanto, si uso la palabra mito o mitología, no me estoy refiriendo a que dichas historias sean falsas o fantasiosas, sino a eso, al darle un nombre a la historia que concibieron las primeras sociedades. Y bueno, pues es todo lo que quería decirles. Ya me extendí un poquito, pero ahora sí, con esto más claro, ya podemos comenzar. La Biblia es, sin duda alguna, el libro, o mejor dicho, la antología más conocida y más leída de la historia. Pieza fundamental de la religión cristiana y de todas las ramas en las que ésta se ha dividido, sin olvidar a su religión madre, o sea el judaísmo. La Biblia contiene múltiples escritos que pueden dividirse en diversos géneros literarios, como poesía, proverbios, textos legislativos, textos de tradición, parábolas y lo que podríamos denominar como escritos de corte histórico, pues en la Biblia se relatan los orígenes del mundo y la historia de la humanidad, centrándose al principio en el pueblo hebreo y ya luego en los orígenes del mundo cristiano. Todo esto por supuesta inspiración
inspiración y voluntad divina. En la Biblia se tiene supuestamente plasmada la palabra del Dios judío-cristiano, o sea Yahvé, y es el documento alrededor del que ha girado todo el corpus de creencias de las religiones judía y cristiana, y el que ha sido utilizado para legitimar a dichas religiones, preservar su tradición y dirigir a sus feligreses. Por muchos siglos, las historias relatadas en la Biblia fueron tomadas como una verdad auténtica y de hecho, como el único referente de la historia de la humanidad, o sea, era la única fuente aceptada para conocer el pasado remoto de los pueblos que habitaban en el planeta y era incuestionable. Sin embargo, cuando en el siglo XIX se comenzó a desarrollar la arqueología ya como una ciencia formal, y gracias a esto se realizaron los primeros grandes hallazgos de las antiguas civilizaciones de Egipto y Mesopotamia, aparecieron textos que contenían historias muy similares a las contenidas en la Biblia, pero de una antigüedad que era mucho mayor, así como diferentes evidencias que de cierta manera contradecían a la historia que se contaba en el libro sagrado. A raíz de estos hallazgos, y en un momento en que con obras como el famoso Origen de las especies de Charles Darwin se estaba cuestionando fuertemente a la fe cristiana y sus preceptos, a finales del mencionado siglo XIX, diversas instituciones, principalmente británicas y estadounidenses, enviaron arqueólogos a los recientemente descubiertos sitios egipcios y mesopotámicos para encontrar pruebas físicas que corroboraran las narraciones bíblicas. Y es así como nace la rama de la arqueología denominada como arqueología bíblica. Gracias en parte a la arqueología bíblica, se profundizaron los estudios de la antigüedad pre-grecolatina y con resultados variados, al final se aceptó, al menos en los círculos académicos, que la Biblia ya no podía ser tomada como una fuente histórica 100% precisa e irrefutable. No obstante, tampoco se desechó por completo como una fuente para conocer el mundo antiguo, porque sí contiene ciertos elementos que son una ventana a las dinámicas del Asia Occidental de la antigüedad, solo que ahora se aborda desde un enfoque distinto, por ejemplo, de cómo los hebreos veían a los pueblos con los que llegaron a convivir, cómo explicaban su conformación, el origen de la toponimia de ciertos lugares, o también el cómo los hebreos absorbieron y adaptaron creencias e historias de pueblos más antiguos con los que tuvieron cercanía o relaciones en algún momento de su historia. Asimismo, quizás lo más interesante de esto es que, pese a no encontrar evidencias al 100% de lo relatado en los libros bíblicos, pues hay que decir que sí se han hallado vestigios emitidos por otros pueblos no hebreos que, de alguna manera, respaldan algunos acontecimientos descritos en la Biblia. Y precisamente, hoy, como ya lo vieron en el título del video, vamos a conocer uno de estos documentos que contiene pequeños relatos sobre el sitio y conquista de Jerusalén por obra del rey babilonio Nabucodonosor II, mismo episodio que se relata de manera más amplia en el segundo libro de los Reyes y en las crónicas en la Biblia. El documento en cuestión, de origen babilonio, pertenece a una serie de textos denominados en conjunto como Crónicas de Babilonia, que es una serie que hasta el momento está compuesta por 45 tablillas que registran los principales acontecimientos de la historia babilónica desde el reinado de Nabonassar, aproximadamente en el año 747 antes de la Era Común, hasta el periodo parto, que finalizó aproximadamente en el año 224, igual antes de la Era Común. Regresando a nuestro documento en particular, este ha recibido el nombre de Crónica de Nabucodonosor porque en él se relatan los hechos de los primeros 11 años de reinado de este monarca, que fue el segundo y más importante del imperio neobabilónico o caldeo, y quien gobernó desde el año 604 hasta su muerte en el año 562, igual antes de la Era Común. Y fue este monarca quien llevó a dicho imperio a su máximo esplendor a través de sus magnas construcciones y sus campañas de conquista y su eficiente sistema de administración, sometiendo, entre otros pueblos, al reino de Judá, cuya capital era Jerusalén, por lo que este documento también ha sido llamado como Crónica de Jerusalén. Tras el segundo y definitivo ataque babilonio al reino de Judá, un considerable número de hebreos fueron tomados cautivos y llevados a Babilonia, donde habitaron por varias décadas hasta su liberación por el rey persa Ciro II el Grande en el año 538 antes de la Era Común. Es en este periodo de exilio en Babilonia donde se cree que se dio el sincretismo definitivo entre varias creencias hebreas y mesopotámicas, cristalizándose historias como la de Noé y el diluvio, o la de la Torre de Babel, que en sus raíces contienen elementos mesopotámicos, y de allí la importancia de este episodio. Entonces, en este video vamos a conocer las mencionadas narraciones. Primero el relato bíblico y después el relato babilonio, para así poder contrastarlas y ver en qué son diferentes, pero también conocer en qué son similares. Así que hagamos pues este viaje hacia el Asia Occidental de la antigüedad, sumergiéndonos en dos versiones de un mismo hecho. Espero que lo disfruten. Joaquim tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sébuda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho.
En su tiempo subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joaquim vino a ser su siervo 3 años, pero se volvió y se rebeló contra él. Y Yahvé envió contra Joaquim tropas de caldeos, y tropas de sirios, y tropas de moabitas, y tropas de amonitas, las cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Yahvé que había hablado por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Yahvé, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés, conforme a todo lo que éste hizo, y también por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Por tanto, Yahvé no quiso perdonar. Los demás hechos de Joaquim y todas las cosas que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joaquim con sus padres, y reinó en su lugar su hijo Joaquín. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre era Neusta, hija de Elnatán, de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra Jerusalén, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, y sus siervos, y sus príncipes, y sus oficiales, y lo apresó el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Yahvé y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Yahvé, como Yahvé había dicho. Y se llevó en cautiverio a toda Jerusalén, y a todos los príncipes, y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto la gente más pobre de esa tierra. Asimismo, se llevó al exilio a Babilonia a Joaquín y a la madre del rey, y a las mujeres del rey, y a sus oficiales, y a los poderosos de la tierra. Los llevó cautivos de Jerusalén a Babilonia, a todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los fuertes y aptos para la guerra, se llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso como rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Año 6. Mes de Quislimu. Nabucodonosor, el rey de Accad, trasladó a su ejército a la tierra de Hatti. Él envió a su ejército desde la tierra de Hatti. Atacaron el desierto, tomaron mucho botín de la tierra de los árabes, también sus ganados e imágenes divinas en gran número. En el mes de Adarú, el rey regresó a su país. Año 7. Mes de Quislimu. El rey de Accad trasladó a su ejército a la tierra de Hatti. Puso sitio a la ciudad de Judá, y el rey tomó la ciudad en el 2º día del mes de Adarú y capturó a su rey. Colocó allí a un rey de su propia elección, tomó gran botín de allí y se lo llevó a Babilonia. Y esos han sido nuestros 2 textos de hoy, historiautas. Como pudieron ver, la inscripción Babilonia parece confirmar varios detalles del relato bíblico, como el sitio de Jerusalén, la toma de botín, la deposición del rey de Judá, que en esos tiempos era Joaquín según la Biblia, y el reemplazo de este en el trono por su tío Sedequías, escogido por el propio Nabucodonosor. Asimismo, el texto babilonio nos da un detalle muy interesante y muy importante que la Biblia no contiene, y esto es la fecha exacta del acontecimiento. En la crónica de Nabucodonosor dice que el día de la toma de Jerusalén ocurrió el 2º día del mes de Adarú del 7º año de reinado de Nabucodonosor. Este monarca ascendió al trono en el año 604 antes de la era común, por lo cual, teniendo en cuenta todos los datos que nos ofrece el documento babilónico, pues la fecha correspondería a un 16 de marzo del año 597 antes de la era común.
Ahora bien, este documento babilonio no nos dice el nombre del monarca depuesto de Judá, así que tendríamos que apegarnos al relato bíblico y asumir, como les dije, que se trataba de Joaquín. Sin embargo, en los años 1900 el arqueólogo Robert Caldewey encontró cerca de la puerta de Ishtar una serie de tablillas que más tarde se revelaron como documentos oficiales administrativos de Babilonia, y entre estas tablillas estaba una denominada la tablilla de raciones, porque en ella estaban registradas las raciones mensuales de aceite, cebada y especias destinadas a los prisioneros reales y a los trabajadores habilidosos. Y entre los registros de esta tablilla se halla uno que, aunque muy cortito, es de suma importancia para nuestro tema de hoy, y este dice así: 10 silas de aceite para Jehoiajín, rey de Judá, y para los hijos del rey. Al parecer, este Jehoiajín sería la forma acadia del nombre de Joaquín, lo que confirmaría que sí fue este rey quien estuvo cautivo en Babilonia, pues dándole otro punto al relato bíblico. Y bueno, historiautas, en conclusión, como pudimos ver, los textos históricos contenidos en la Biblia, aunque sí, quizás más adornados con el pasar de los años, para así obtener una narrativa más consistente y para construir esa identidad hebrea de manera cohesiva, tanto en lo nacional, por decirlo de algún modo, como en lo religioso, muy posiblemente sí estén basados en acontecimientos que en verdad ocurrieron o en una mezcla de diversos acontecimientos reales. Por ello mismo, aunque no podemos ni deberíamos, al menos en cuestión de historicidad, pues tomar al pie de la letra las historias que la Biblia nos relata, que de hecho, y se los digo de una vez, esto no se hace ni siquiera con documentos ya netamente históricos, porque en ellos solo está la versión de la persona o grupo de personas que escribe una sola perspectiva de la historia y que tiene sus propios intereses al registrarla y transmitirla. Pero bueno, como les decía, aunque no podemos creer literalmente las historias de la Biblia, tampoco deberíamos desecharlas como fuente para conocer la antigüedad o inmediatamente tacharla de una mera falsedad o discurso religioso por prejuicios emitidos desde nuestras propias creencias y convicciones. De hecho, pues esto ni siquiera tiene que ver con que seamos o no creyentes, sino que es un tema de que para quienes nos dedicamos al estudio de la historia, toda fuente, dependiendo de las preguntas que les hagamos y de la manera en que las abordemos, es importante y valiosa y siempre tiene algo que contarnos para añadir a nuestros discursos. Ya es el trabajo del investigador, incluso del mero entusiasta que realmente quiera tener un acercamiento más objetivo y preciso a la historia, el usar la metodología correspondiente para extraer tal información y construir su propio discurso. Pero bueno, historiautas, con esta reflexión hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado y si es así, no olviden compartir, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y ya si se sienten muy generosos también pueden dejarme un pulgar arriba, que eso ayuda a mantener esta biblioteca abierta y en funcionamiento. Yo me despido por ahora, pero recuerden que tenemos una cita en el próximo video para viajar al pasado, una vez más, a través de sus textos.